apropiada. Bien, entonces, vayan tomando nota de aquellas características que vamos a ir definiendo para el proyecto de la materia. El proyecto de la materia de ingeniería de software se convierte en un software, en una aplicación que tendría que tener ciertas características de ser lo que en realidad son ustedes. Ustedes, como también comentamos en la clase anterior, son personas, alumnos que están a punto, a un semestre de concluir la formación académica. Entonces estamos hablando de gente que evidentemente si algo sabe hacer es esto, desarrollar software. Y en ingeniería de software mucho más todavía, dado que si a algo se dedica un ingeniero de software, obviamente tiene que ver seguramente con todo lo que es la gestión de software. Y la gestión de software tiene mínimamente 3 etapas básicas. Una primera etapa, la de la definición, la planificación. Una otra etapa, netamente, la de desarrollo. Y una tercera etapa, ya viene a ser obviamente la puesta en marcha, ponerlo en producción, hacer los debidos actualizaciones, mantenimientos de acuerdo a la necesidad que se requiera. Si alguien me pregunta dónde se aplica la ingeniería de software, la respuesta es bastante cómoda. La ingeniería de software se aplica a lo largo del ciclo de vida del software. ¿Verdad? O sea, todo, absolutamente a todo el proceso del conjunto de actividades que ocurren a lo largo del ciclo de vida del software, ahí está. Ahí se aplica eso. 3 etapas. Ahora, obviamente va a depender del proceso de software, de la metodología que vayan a ocupar para ver cómo lo usan. Pero 3 etapas. Planificación, que es una etapa netamente de definiciones. Para la ingeniería de software, el camino al éxito es la planeación. Porque si yo planeo o planifico, defino a dónde quiero llegar. Y si lo consigo conforme lo he planificado, es un éxito lo que he hecho. En cambio, si hago algo sin planear y me sale bien, me sale mal, eso es una aventura, porque un accidente, algo que pasó. Así como las cosas salen mal, también pueden salir bien. ¿A ver? Y la idea es la planeación, la planificación, como parte de la estrategia para conseguir y lograr proyectos de calidad. Repito, habrán formas distintas de aplicar la planificación. Si yo estoy con un proyecto donde pienso aplicar un proceso estrictamente predictivo, seguramente la planeación será al inicio y será válida para todo el proyecto. En cambio, si estoy pensando ocupar una estrategia de desarrollo basado en el enfoque ágil, yo puedo descomponer el proceso en un conjunto de sprints o ciclos. Y la planeación entonces será por cada ciclo, por cada sprint. Pero que tengo que planear, obviamente que tengo que planificar. Eso es lo esencial. La segunda etapa es obviamente la etapa de desarrollo, pues, ¿no? De nada sirve que planeemos y al final no lo hacemos. Hay que desarrollar. Y desarrollar un software va a depender del proceso que vayan a definir, a utilizar. Pero hay algo claro que debe quedar, ya no tenemos en mayúsculas gigantes si quieren. No importa el proceso que ocupe, no importa cómo le llamen a cada cosa que vayan a hacer, pero hay 4 cosas mínimas que deben ocurrir siempre que desarrollamos software. Siempre. Repito, no importa la forma, la secuencia, el orden, el nombre, pero 4 cosas. Y ustedes lo saben más que nadie. Por ejemplo, nadie, absolutamente nadie debería desarrollar software si no entiende el problema, ¿no es? Claro. Para desarrollar software tengo que entender el problema. Tengo que dedicarle un espacio, un tiempo, un esfuerzo a entender el problema. Y sin embargo parece tan obvio, pero a veces en la vida real no pasa. Hay gente que creen haber entendido el problema, se pone a escribir código. El resultado, cualquier cosa. Menos lo que se quiere.
Entonces tienen que saber ubicar un tiempo, un momento, un espacio, un conjunto de actividades que estén orientadas a entender el problema. Eso lo vienen diciendo desde cuando empezaron a hablar de algoritmos, seguramente. Segunda, nadie, absolutamente nadie, menos un ingeniero de software, va a desarrollar un software, por ejemplo, si no dedica un espacio y un tiempo a encontrar la solución óptima, la solución adecuada, la solución apropiada al proyecto, a la situación problemática que se está dando. Tercero, nadie desarrolla software si no escribe código. Por ejemplo, entender el problema no es otra cosa que hablar algo relacionado al análisis, ¿no? Encontrar, buscar soluciones, algo similar a hablar de lo que es diseño. Escribir código es hablar de implementación, de programación. Y cuatro, tampoco deberíamos desarrollar software sin asegurarnos que mínimamente trabaja dentro de los márgenes esperados. Y esas son las pruebas. Debemos asegurarnos que el software esté lo suficientemente elaborado como para que esté libre de posibles fallas. Análisis, diseño, implementación, pruebas. Tiene que pasar. Hay gente que piensa que porque va a trabajar con una metodología basada en un enfoque ágil como Scrum, dice que no tiene que modelar, solo tiene que escribir código. ¡Qué locura! ¿Qué van a hacer para escribir código? ¿Por qué dices lo mismo? Entender el problema. ¿Qué van a hacer para escribir código? Tienen que encontrar una solución a ese problema. Y obviamente ahí ya podrán escribirle. Hay una, no sé, llámele un eslogan, un desafío, si quieren como un sueño, que tampoco es tan un sueño, ¿no? Pueden hacerlo realidad. Y ojalá pase muy pronto en su vida de cada uno de ustedes. El deseo de cualquier persona que desarrolla software es este, ¿no? Línea de código que escribe, línea de código que se queda. ¿Les gustaría que pase eso en su vida o no? Claro que sí. Si se ponen a pensar, ¿qué es lo que ocurre cuando desarrollan software? Pronto escriben un montón de líneas de código, pero pronto están borrando un montón de líneas de código. Borramos líneas de código como que si no nos pesara para nada. Ahora, simplemente comparemos, no sé, a ver, algo que se nos ocurre que está a la vista de todos. Construir una casa, un edificio. Borrar líneas de código en la construcción de una casa sería equivalente a ¿qué? Es como que yo vaya avanzando en la construcción y de pronto me doy cuenta que no era así o no funciona, empiezo a tirar paredes o ladrillos. ¿O no? Claro que sí. Y tirar ladrillos, tirar paredes, tirar puertas, ventanas, ¿qué significa? Perder tiempo, esfuerzo. Obviamente eso implica dinero. Y encima pongo en riesgo la integridad de la construcción. El desarrollo de software pasa exactamente lo mismo. Cada vez que ustedes borran una línea de código, están haciendo exactamente lo mismo. Porque esa línea de código que están borrando no apareció por arte de magia. En algún momento ustedes dedicaron tiempo, esfuerzo a escribir esa línea de código. Si luego la borran, obviamente todo eso que han hecho lo pierden. La pregunta del millón, ¿por qué borran líneas de código? ¿Cuál es la razón para que borren líneas de código? Más adelante vamos a volver a tomar este tema. Pero estoy seguro que entre las cosas que me van a decir con mucha propiedad es que borramos líneas de código simplemente, entre otras cosas, por lo menos por dos razones fundamentales. Uno, porque no había entendido bien el problema y ahora lo entendí bien. Debo corregirlo. Un análisis incorrecto. Dos, tenía la idea de cómo resolverlo, la idea funcionaba hasta por ahí, ahora fui avanzando, mi idea ya no da. Mi solución ya no abarca esta situación.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Deshacer lo que hice. ¿Qué es eso? Diseño. Conclusión. La manera más conveniente de asegurar que línea de código que escribo, línea de código que se queda, obviamente es un trabajo bastante elaborado en términos de lo que típicamente llamamos análisis, diseño. Y cuando digo análisis, no lo confundan. No quiere decir que quiero que hagan el análisis de todo el proyecto y luego recién pasen a hacer el diseño de todo el proyecto y luego recién se pongan a escribir código. Para nada. Ustedes pueden desarrollar todo el proyecto, pueden desarrollar por partes, pueden desarrollar por módulo, pero hagan análisis, hagan diseño, hagan implementación, hagan pruebas. No una vez, varias veces por cada ciclo, por cada sprint. Y eso lo vamos a ver en los productos que ustedes van a entregar. Hay mucha gente que se aplaza por hacer cosas raras, que hace ingeniería inversa que no aplica a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se les pide el modelo y los modelos lo entregan cuando los modelos lo generan cuando el código ya está implementado a través de herramientas Case, lo entregan a la herramienta Case su código y el código le genera los modelos. ¿Sirve de algo eso? Eso es engañarse. Y si el profesor les encuentra, les va a poner cero. Entonces, acá estamos en un trabajo de ingeniería normal, no estamos haciendo ingeniería inversa. Las cosas se tienen que hacer cuando se tienen que hacer, según el proceso que hubieran definido, usarlo. Y, como les decía, gran parte del proyecto, normalmente en la culminación ocurren dos cosas. Uno, no logran terminarlo nunca, porque no han organizado bien. Y dos, si logran terminarlo, algunos entregan algo totalmente parchado. Porque fíjense, cuando uno empieza a hacer correcciones a diestra y siniestra, sale de control. Y a la hora de la presentación tienen que estar rezando para que no salga algo mal. Sí, hay que rezar, es verdad, pero hay cosas que es parte de nuestra responsabilidad. Hacer el trabajo que tenemos que hacer. Lo demás, obviamente, ya se lo dejamos al Señor, como se dice, ¿no? Pero hagan su parte. Hacer su parte, en este caso, hacer un trabajo decente de ingeniería. Y eso es lo que vamos a mirar. En cada trabajo que hay, parciales, proyectos, y se nota, se ve en la documentación que presentan, en la seguridad que ustedes tienen al momento de presentar su proyecto, en el software corriendo, se ve, se nota. Por eso es que el proyecto, les decía hace rato, tienen que tomarlo, tienen que tratarlo, pero de esa forma, verlo como el proyecto que van a hacer en esta materia debería ser el mejor proyecto hecho en su vida hasta ahora. Trátenlo de esa forma. Tómenlo de esa manera. No se olviden que estamos hablando entre ingenieros de software. Repito, ustedes están a un semestre de terminar su carrera. Entonces tienen todas, absolutamente todas las condiciones para desarrollar software de esa forma, de la manera más o menos que estamos comentando, y seguramente vamos a seguir comentando en el transcurso de la clase, que por cierto no estoy diciendo nada nuevo. La diferencia probablemente es que antes lo escucharon, pero de repente no hicieron tanta atención. Ahora ya no hay nada que enseñarles. ¿Qué le voy a enseñar? ¿A programar? No, pues sí, son capos para programar. Ahorita se cae un satélite, todos son capaces de programarlo y volverlo a lanzar, pues, sin ningún problema. Hacer análisis, diseño, no, son capos. Herramientas, ¿qué voy a enseñarse de herramientas? Herramientas, ustedes agarran un tutorial y lo aprenden un ratín, bregarán, es cierto, pero están ahí. Normal, natural. Es como dijimos en la clase anterior, estamos en una época donde el que quiera aprender o saber algo, y si no lo sabe porque no quiere o no tuvo necesidad, nada más.
Lo bueno de todo esto es que vamos a trabajar con aquello que más les encanta hacer a ustedes. Es como les decía, ¿no? Si a ustedes les preguntan qué es lo que más te gusta hacer en tu vida, seguramente su respuesta, sin dubitar, va a ser esto, ¿no? Desarrollar software. Son ese tipo de personas que en vez de sangre les corre el código, dicen, no veo como el negocio, en binario. En la medida en que eso sea cierto, que parezca una exageración, ustedes van a estar por demás contentos. Pedirles hacer un software es como la mejor música que pueden ponerle a escuchar. Cuanto más desafiante sea lo que hay que hacer, más interesante todavía aún. A veces hay ciertas formas de trabajar y las personas son muy cómodas, es decir, si el profesor pone una referencia del 1 al 10, dice hay que hacer por lo menos hasta el 3, los chicos llegan hasta el 3. Pocos son los que van más allá. Pero si el profesor dice del 1 al 10 hay que llegar al 10, bueno, entonces por lo menos le meten más ganas. Tampoco el profesor loco para pedirle 1 al 10 si es algo imposible. Tampoco va a pasar eso. Entonces, nuestro proyecto de la materia, tómenlo de esa manera, un proyecto excepcional. No tienen para nada, olvídenlo, quítenlo eso de su mente. El proyecto no tiene como propósito, como mucha gente a veces piensa, que es la forma de demostrar que saben programar. No, señores, claro que saben programar. Claro que saben programar, por eso están acá. Si no supieran programar, no estarían por acá. Si están acá es porque saben programar, saben hacer análisis, saben hacer diseño, eso es un hecho. ¿Qué tengo que hacer? Lo que dijimos en la clase anterior. 3. Productos de calidad, procesos con productividad y una fuerte dosis de innovación. Ese debería ser su reto. Bien, entonces el proyecto normalmente yo en semestres anteriores trabajaba con grupos de A5, de A6, pero hoy es una locura, son 100 alumnos prácticamente inscritos, son 95, algo así, ¿no ves? Una locura. Y revisar tantos proyectos obviamente no va a alcanzar por el tiempo para nada. Entonces, una forma de posibilitar eso es hacer grupos mucho más grandes. Y eso al final puede ser un beneficio para ustedes, como también puede ser algo contraproducente, porque no necesariamente a veces los compañeros llenan las expectativas de los demás y terminan perjudicando a los grupos. Pero lo bueno es que ustedes tienen la suficiente experiencia como estudiantes, como alumnos, y saben perfectamente cómo es un grupo que trabaja y otro grupo que no. Y van a ser ustedes mismos quienes van a empezar a recortar dicho grupo. Por lo tanto, el proyecto de la materia lo vamos a trabajar en grupos. Cada grupo va a definir, va a proponer un tema. Ese tema lo tengo que aprobar previamente, antes de que empiecen a trabajar, ¿no? De tal forma que nos aseguremos que dicho proyecto mínimamente cumple con las expectativas que queremos para esta materia. Ahora, seguramente van a preguntar, pero ¿cuáles son esas características que debería tener su proyecto para ser el candidato a convertirse en el proyecto oficial de la materia? A partir de la siguiente clase, cada grupo va a traer una propuesta. Mejor si traen 3. ¿Por qué digo mejor si traen 3 o más? Porque entre el grupo de ustedes, que es el SB,
y el otro grupo, que el martes y jueves es el SC, no pueden haber dos proyectos iguales. ¿Sí? Son proyectos únicos que tienen que presentar. Y si, por ejemplo, alguien me trae una propuesta y ya otro previamente lo ha presentado en el mismo ámbito, en el mismo área, les voy a decir que no. Entonces, para que no pierdan esa clase, pues les digo, tráiganse unas 3 o 4 opciones para que con alguna de ellas sean asignados y empiecen lo más pronto a trabajar. La buena noticia es que no tienen que esperar ningún avance en la materia para que ustedes empiecen a desarrollar sus proyectos. ¿Sí? Pueden empezar plenamente porque cómo desarrollar un software ustedes lo saben. Las cosas que vayamos avanzando en la materia, sí, lo vamos a ir aplicando al proyecto de manera paralela. Repito, no necesitan que avancemos nada para empezar a desarrollar el proyecto. Lo único que necesitan es traer una propuesta, que su propuesta sea aceptada y de ahí en adelante disparan, ¿no? Ahora, ¿qué características deberían ustedes poner o tomar en cuenta para que su proyecto sea aceptado? La primera, la que les dije hace rato, parece algo que no se pueda medir o yo no pueda saberlo, pero ustedes sí lo saben. Es decir, asegúrense de presentar un proyecto donde ustedes lo tomen como el mejor proyecto hecho en su vida hasta ahora. Que más adelante van a hacer cosas mejores y más grandes, claro que sí. Pero hasta ahora debería ser el mejor. Es decir, a ustedes va a ser una forma de conocerlos, más allá de saber su nombre, más allá de ver su historial académico, más allá de todo. Conocerlos a través de lo que pueden hacer. Soy, no sé, Juan Pérez y mire, este es mi proyecto. Entonces ahí vamos a ver cuánto Juan Pérez realmente entiende a todo esto que denominamos ingeniería de software. El software debe estar 100% terminado, no hay cosas a medio o medio que funciona. No, la misma máquina funciona, no hay nada localhost o cosas por el estilo, todo es en producción. Totalmente terminado para el alcance que obviamente se vaya a definir. El proyecto de la materia tienen que plantearlo como para que pueda ser fácilmente escalable. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que vamos a hacer un proyecto acá en Ingeniería de Software 1. Podrán hacerlo en un solo ciclo, varios ciclos, en un sprint, varios sprints, o sea, dependerá de cómo lo vamos a trabajar. Pero lo que tiene que ocurrir es que cuando lleguen a Ingeniería de Software 2, van a seguir trabajando con el mismo proyecto. Y van a demostrar que evidentemente el proyecto puede escalar. Porque a veces gente, ¿qué es lo que hace? Yo desarrollo software buscando que la fecha que toca de presentar lo voy a entregar, no sé, voy a hacer lo que sea para que funcione. En todo funciona y me olvido. Pues no va a pasar porque Ingeniería Software 2 van a seguir trabajando con el mismo proyecto. Y si han hecho un espagueti en el software 1, imagínense en el software 2 tener lo que revisar, actualizar, hacerlo crecer, ampliarlo, es una aventura. Va a ser más fácil volverlo a hacer todo de cero que continuar lo que han hecho en el semestre previo. Entonces tomen su recaudo. Guarden sus cosas, van a trabajar en grupo. No, este se va a llevar todo y en software 2 no tengo nada porque sabe que mi compañero lo tenía. No, no hay eso. Hoy estamos con infraestructuras que nos permiten hacer desarrollo colaborativo, nosotros podemos tener todo.
Cada quien tiene su rama, habrá una versión oficial, pero cada quien tiene sus cosas de forma local, ¿no ves? Ah, no, se perdió mi máquina y que a ustedes no le han informado, no le han enterado que existen mecanismos que reduce esa excusa de decir se perdió mi máquina y se perdió todo. No pasa eso. Ya no estamos en una época donde ocurre cosas como esa. En Software 2, por ejemplo, el primer día de clase van a estar presentando su proyecto que han hecho en Software 1. Y si no lo tienen, ¿qué van a hacer? Entonces, repito, el proyecto debe tener una propuesta de un proyecto que puede crecer. Y esto que digo que una parte van a hacer en Software 1, otra parte en Software 2, ojo, ¿no? Estoy diciendo que acá van a hacer, no sé, el análisis, el diseño y una parte de la implementación y los demás lo van a hacer en Software 2. No, no. Estamos hablando de incrementos, estamos hablando de software que está en una versión operativa. Van a definir un alcance para Software 1 y lo que van a generar es un producto en un software en versión operativa. Luego, en Software 2, harán seguramente algo parecido y el software tendrá mayor funcionalidad, como un incremento, pues, ¿no? La teoría que nosotros manejamos. Ahora, cada grupo va a estar conformado entre 6 a 7 personas. Es decir, mínimo 6 jóvenes, máximo 7. ¿Sí? Y eso debería darnos a nosotros, llamémoslo de esa manera, a ver, es como que yo tuviera 6 o 7 ingenieros civiles construyendo una casa. ¿Qué tendría que salir? Una casanga, pues tendría que salir, ¿no? 7 poderosos cerebros, ingenieros civiles trabajando sobre eso. Y casanga no me refiero a que tengan que ser necesariamente enorme. Lo mismo en el software, en este proyecto. ¿No? Un proyecto que tenga el tamaño, que tenga la complejidad, como para justificar 7 poderosos cerebros de ingenieros de software trabajando con un proyecto. Y trabajenlo como un equipo, no lo trabajen a veces como ¿no? ¿Qué es lo que hacen los clásicos? Bueno, se buscan entre amigos. Vos ponés la casa, vos ponés la computadora, vos contás chistes, vos ponés los pollos y yo programo. Algo así. Eso no va a funcionar nunca. Y algo más, por si acaso, también para que lo tomen en cuenta. Cuando se hacen presentaciones o revisiones, difícil que les pregunte para los 7, ¿no? No terminarían nunca. Entonces, ¿qué hago a veces? A veces sí pregunto. Depende de la situación. A veces sí le pregunto a cada uno. Pero a veces simplemente hago quedar a uno del grupo, a uno nada más. Y sucede que casualmente justo lo he hecho quedar al tipo que era el encargado de contar chistes, de poner los pollos. Y de proyecto no sabe nada. Entonces, ¿quiénes serían afectados? Obviamente, todo su grupo. Cuando ustedes pongan en una carátula los nombres de las personas que integran su grupo, en cada presentación que haga, me están autorizando para que yo tome como representante a cualquiera de esos alumnos de su grupo. Y si ustedes saben que ese joven, ese compañero no ha trabajado lo suficiente, no está en condiciones de representarlo, no lo pongan. La vida es así. A veces por ser buen amigo, ya te voy a colocar en el grupo. En la vida no hay buenos amigos.
lamentablemente, al hacer eso, a ponerlo a un compañero que no ha trabajado, tienen dos posibilidades desfavorables. La primera, que ponen en riesgo a ustedes mismos. ¿Qué tal lo llamo a él y lo hago quedar a él y le pido que él sea el representante de ustedes? No lo va a hacer bien, por lo tanto todo su grupo va a estar en problema. Es decir, ustedes se perjudicaron por poner a alguien, en teoría, por hacerle un favor. Y la segunda razón, a ese que le están haciendo un favor, no le están haciendo un favor, pero le están haciendo un daño, porque no le están dando la oportunidad que él también pues se desarrolle. Porque él no tiene que saber lo que ustedes hagan. Tiene que saber, bueno, todos tienen que saber. No hay mi parte, no hay tu parte, no existe eso. En el proyecto de la materia, existe una especie de, llamémoslo así, de desafío desde el punto de vista de diseño. Es decir, el proyecto que vayan a presentar debe ser un proyecto donde el diseño, fíjense la palabra, el diseño, debería convertirse en algo que les consuma un cierto nivel de esfuerzo, de tiempo, en grupo, en equipo. El diseño del software. En la medida en que el diseño del software sea lo suficientemente desafiante, por un lado, y por otro lado, muy bien realizado, el proyecto está plenamente garantizado. Si a ustedes le preguntan a un ingeniero de software, y ustedes lo deben saber, me imagino, si le preguntan a un ingeniero de software, mira, le dice, de todas las etapas que se siguen cuando se desarrolla un proyecto de software, ¿a vos con cuál te gustaría trabajar más o con cuál te gusta más trabajar? ¿Con el análisis, con el diseño, con la implementación, con las pruebas, con la planeación, con la puesta en marcha, no sé, ¿con cuál te gustaría? Yo estoy seguro que la gran mayoría de los ingenieros van a decir con el diseño. ¿Por qué con el diseño? Porque el diseño es la actividad central. Todo lo que es creatividad, ingenio, conocimiento técnico, dar soluciones a un problema está en el diseño. ¿No? ¿Sí? Los derechos, cuando yo pongo un copyright, es sobre el diseño. Por eso necesito que ustedes traten de encontrar un proyecto donde el diseño sea la excusa para que trabajen en equipo o una necesidad. O finalmente algo natural que debería pasar es que el diseño les una y puedan proponer un proyecto de esta naturaleza. Hace rato hemos dicho, en la medida en que el diseño esté bien trabajado, seguramente la implementación se va a ver facilitada. Claro que sí. 4 referencias de diseño. Hay gente que me pregunta y me dice, en los exámenes, increíble. Yo le digo, realizar el diseño de tal cosa. Ya, ingeniero, pero ¿qué es diseño? ¿O qué tengo que hacer? Cero, pues directamente, ¿no ve? ¿Cómo van a preguntar eso a estas alturas de su vida? Cuando nosotros hablamos de diseño, por lo menos hablamos de 4 actividades centrales que definen el diseño en un software. Y ustedes seguramente van a poder encontrarle argumentos para decir que es cierto. Primero, ¿qué tengo que hacer para decir que estoy diseñando un software? ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad cuando me dicen, oye, diseñar software? ¿Mi responsabilidad será descubrir los requisitos del software? No. ¿Especificar los requisitos del software? No. ¿Interactuar con el cliente? Tampoco. ¿Escribir código? No. ¿Buscar errores? Tampoco.
capacitar al cliente menos. El diseño, decíamos hace rato, es una actividad neta de crear, ingeniar, proponer soluciones. Es donde el ingeniero de software hace gala de todo eso que llama conocimiento técnico, ingenio, creatividad. Y para nosotros lo vamos a sintetizar en 4 actividades. Primero, el diseño de la arquitectura. Todo software, y más aún todavía dentro del ámbito de nuestra materia, deberíamos pensar en lograr que nuestro software viva el tiempo más largo posible. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir en la medida en que el software que desarrollemos sea escalable, sea flexible, donde cada vez que tengamos que hacer un cambio en el software, ese cambio sea posible. Localizar una parte del software, ya sea un error, un bug o cualquier nuevo aditamento que queramos agregar al software, sea un trabajo sencillo. Por ejemplo, cuando presenten su proyecto final o un examen parcial 1 o parcial 2, siempre les voy a pedir por lo general que modifiquen el código en plena presentación. Pero si no tienen una arquitectura lo suficientemente definida que les permita localizar, dimensionar el impacto de los cambios que están causando, obviamente van a tener problemas. Les va a demorar demasiado tiempo hasta para modificar una etiqueta en algunos casos. El diseño de la arquitectura tiene un solo propósito: lograr que el software sea flexible, escalable, preparado para los cambios. En la medida en que esto ocurra, el software va a vivir mucho tiempo. ¿Cuándo tengo que definir, cuándo tengo que preparar al software para el futuro? Acá, pues, en el diseño de la arquitectura. Es como, el software después es como nuestro hijo, ¿no ve? Y yo lo tengo que preparar para cuando esté en producción y pueda vivir mucho tiempo. Pero si cada vez que voy a hacer un cambio me significa mucho esfuerzo, mucho tiempo, obviamente va a ser más fácil poner otro software que bregar con el que hice y por lo tanto va a morir, porque se hace obsoleto. Y el obsoleto se dimensiona en la inversión que se hace en el mantenimiento de un software, por ejemplo. Entonces, primer punto, céntrense, definan el diseño de la arquitectura. Segundo punto, el diseño de datos. Otro tema central. Hoy estamos en una época donde ya no se habla de un solo modelo de datos que al final y al cabo ocupamos para una aplicación. Tenemos que combinar, ¿no es? Manejar distintos modelos. Tienen que coexistir. Desde las clásicas bases de datos relacionales, pasando seguramente por bases de datos documentales, e inclusive llegando a ciertos tipos de almacenamientos muy básicos en la medida en que sean necesarios, con el fin, por ejemplo, de mejorar la seguridad. Hay cierta información que no debería ponerlo en la base de datos. ¿Por qué? Porque ni siquiera el administrador de la base de datos del sistema debería tener ese conocimiento. Solamente el software debería ser el único responsable por manejar, manipular los datos. Diseño aquí, segundo elemento. Tercer elemento, diseño de los procesos, algoritmos, componentes.
cualquier procedimiento, cualquier lógica que ustedes apliquen a nivel de detalle, no lo pueden poner en marcha lo primero que se les ocurra. ¿De qué va a funcionar? Claro que va a funcionar. La pregunta va a ser, ¿es eficiente? ¿Es óptimo? Ustedes han debido ver cuando eran muy jóvenes, no sé si en algoritmos por ahí, un tema que tiene que ver con la algoritmia, ¿no es? ¿Recuerdan o no? Sí, donde hacían un análisis de los algoritmos, medían sus tiempos de respuesta. Eso no fue por complicarles la vida, ni mucho menos. Ustedes saben que para hacer algo hay muchas formas de hacerlo. Y uno de los factores de calidad es la eficiencia. Y una de las cosas que yo puedo hacer para mejorar la eficiencia, por ejemplo, está acá en los procesos que ocupamos. Por eso, repito, hay un trabajo intenso que tienen que hacer en el diseño. Y solo es cuestión que ustedes lo quieran hacer. Ni siquiera tienen que ir a aprender cosas, tal vez recordar, repasar. Pero lo central es que quieran hacerlo. Y el cuarto, obviamente, el diseño de las interfaces. Un software que esté preparado para que se convierta en lo que es. ¿Qué es lo que hacemos? Todo lo que nosotros construimos cuando desarrollamos software siempre termina siendo una herramienta para alguien. Y si nos preguntamos cuál es el propósito de una herramienta, es facilitar la vida. Pues no, a quien lo usa. Por lo tanto, el usuario pues no tendría que bregar ni hacerse un especialista en ciencias de la computación para poder usar de manera apropiada, conveniente el software que van a desarrollar. Cuatro. Ahí está, clarito. Si ustedes se encuentran en un proyecto de software donde existen un desafío en la arquitectura, en la estructura, o en los datos, en los procesos, algoritmos, componentes, en las interfaces, conversamos. Eso desde el punto de vista, digamos, de diseño. Y, por otro lado, está lo que habíamos comentado en la clase anterior. El proyecto, más allá de que sea un proyecto lo suficientemente complejo o tenga la suficiente, o demande en todo caso un esfuerzo de 6, 7 ingenieros trabajando con eso, también debe ser un proyecto con una dosis muy clara, explícita, fuerte en lo que es la innovación. Y la innovación va a ser seguramente aquello que sus ojos brillen cada vez que hablen del software, del proyecto que están haciendo. ¿Por qué? Porque va a ser seguramente algo que va a ser tan interesante que ustedes van a estar plenamente motivados de construir, desarrollar, hablar de ese proyecto. Y eso me voy a dar cuenta cuando hablemos con ustedes. Tanto en su propuesta, en las presentaciones y peor aún todavía en la presentación final. Porque si ustedes me presentan un proyecto donde ustedes por sí solos de entrada están como desmotivados, desganados, aburridos con su proyecto, imagínense cómo yo voy a estar para mirarlos. Ustedes también tienen que transmitir, irradiar a todo su contexto que están trabajando con un proyecto que evidentemente es considerado por ustedes como un tema que les representa. En este caso, como ingenieros de software. Entonces, vayan pensando en un proyecto
de esas características. Y por último, a ver, pónganse esta situación. Supónganse que han terminado su carrera. Ya están con el título en la mano. ¿Qué les corresponde hacer ahora? Ya terminaron la universidad, esa etapa hermosa, bella que es la universidad. ¿Lo es, no es? Claro que sí. Es una etapa inolvidable, fundamental. Terminan la universidad. ¿Qué les toca hacer en su vida? Nadie. Bueno, voy a suponer que saben, ¿no? Me imagino que lo que les toca hacer es pues producir, ¿no? ¿O no? Claro, pues, producir. ¿Y qué es producir? Pues, entre otras cosas, producir software. No se van a producir otras cosas. Pues, ¿no? Claro, eso. Pasan a estudiar. Ahora, en teoría, como seres humanos, adultos, asumimos responsabilidades y necesitamos trabajar, generar ingresos. Y en este caso, todos ustedes esos ingresos, en teoría, tendrían que generarlos a partir del software, ¿no? En cualquier forma de aplicación, pero relacionada al software. Por eso están acá, pues no creo que estén para otra cosa. El mejor trabajo que puede pasar en su vida por el resto de su vida es algo que tenga que ver con software. Eso es un hecho, ¿o no? Sí, pues, obvio. Ni modo que estén acá bregando y luego se pongan a hacer otra cosa. No tiene sentido. Lo esperado es que su vida, el resto de su vida, esté ligada al software. ¿Por qué? Porque aman al software profundamente. Por eso han decidido hacer el software su incondicional compañero, ¿no? A ver, termino la universidad, quiero trabajar. ¿Qué haciendo? Desarrollando software en primera instancia, porque es lo que mejor sé hacer y además es lo que más me gusta hacer, desarrollar software. Entonces, si yo encuentro un trabajo donde me pagan por hacer lo que me gusta, pues ¿qué más quiero? Feliz, ¿no? Claro. Formas de encontrar trabajo o generar ingresos a través del software. Una, que encuentre un empleo como dependiente en alguna empresa. Puede ser una empresa que desarrolla software. Puede ser una empresa que tiene su departamento de cómputos o de sistemas que necesita desarrolladores. O no sé. El tema es que alguien me contrata. ¿Para qué? Para desarrollar software. Está bien, porque está una belleza. Una posibilidad. Otra posibilidad podría ser que de repente me gusta hacer quizás algo más independiente, me hago un equipo con algunos amigos, colegas, y empezamos a buscar proyectos para desarrollar de repente a medida. De repente soy de las personas que tienen muchos contactos y tengo esa posibilidad, ¿no? De hacer trabajos de tipo donde me busquen, simplemente a través de contactos yo llegue y termine entregando soluciones. ¿Me pagarán por proyecto? Está bien. ¿Funciona? Claro que sí. Es una forma. Me puedo presentar a licitaciones y de repente me va bien, ¿por qué no? Pero pongámonos en un extremo que ojalá nunca pase, ¿no? Pero podría pasar. Supónganse que buscan trabajo de dependientes en alguna empresa, mandan su currículo por todos lados
y nadie les llama, nadie les contrata. Ponen su equipo y buscan hacerse de proyectos y lamentablemente no consiguen. Se presentan a licitaciones, no la ganan, muchas licitaciones están amañadas, muchas son simplemente formalismo y nada más, como a veces pasa. En síntesis, lo que les estoy diciendo es que no encuentran una forma de generar ingresos desarrollando software de esta forma como estamos comentando. ¿Qué haría? Nadie los contrata, no los contactan, no tienen muchos contactos de repente, o sus contactos se hacen de la vista gorda, no sé. Licitaciones que se presentan, no la ganan. Puede pasar, no un mundo triste, pero puede pasar. Entonces, ¿qué te daría de hacer? ¿Para buscar un auto y ponerse de taxista? No, pues no, ¿eh? ¿Qué haría? ¿A alguien se le ocurre algo? Innovar, buscar una problemática y dar una solución. Y después venderla esa propuesta o Emprender. la solución. Muy bien, eso pues, ¿no? Lamentablemente para muchos el emprendimiento viene por necesidad, cuando no hay nada más que hacer. Lo ideal fuera que el emprendimiento venga por decisión. Pero en cualquiera de las cosas el propósito central es emprender, sea por necesidad, por decisión, ojalá siempre fuera por decisión. El proyecto de la materia está en ese ámbito. El proyecto de la materia que van a proponer es un emprendimiento de ese grupo de 5, 6, 7 personas. No hay cliente. Nadie les ha pedido el software que van a presentar. Van a verlo de ese lado. Una especie de una startup que, como tanto le encanta el software, pues encuentra alguna situación, algún mecanismo que le permite proponer un producto al mercado. Y sea el mercado el que juzgue. Pero queda bastante claro, si yo voy a proponer un producto al mercado, jamás pues voy a proponer un producto más. Tengo que proponer un producto pues lo suficientemente interesante como para conquistar el mercado. No se olviden esto. Si ustedes hoy quieren desarrollar un software, miran para allá, ya está hecho. Miran para el otro lado, también está hecho. Miran para allá, también está hecho. Miran para atrás, parecería que todo está hecho, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, ahí es donde aparece la mente disruptiva. Aquella que nosotros decimos innovación, y la innovación no significa necesariamente que se inventen algo que nunca nadie más lo ha hecho en su vida. Innovar es simplemente, para empezar, cambiar el orden de las cosas. Romper con lo que de repente está establecido. Donde parecería que todo está dicho. Una mente disruptiva dice, no señor, aquí hay una manera diferente de hacer y seguramente más efectiva. Pero para llegar a eso, ¿qué tiene que haber pasado? Tiene que haber pasado pues una muy buena etapa de creatividad, de ingenio. No va a haber un enunciado del problema. El día jóvenes, mira, aquí está el problema, resuélvanlo. Como el clásico profesor de estructura de datos o de base de datos. No va a haber como el sistema de información. Vaya, busque un cliente y el cliente que le diga qué es lo que tiene que hacer el sistema y usted lo implementa. No hay eso. No hay cliente. No hay cliente. No me van a decir, es que el cliente no me lo ha pedido, por eso no lo hace en mi software. Ya no existe eso. Si no lo hace es porque ustedes lo quisieron o no se les ocurrió y punto. Estamos en esa categoría donde de repente ustedes tienen que encontrar problemas donde aquellos que tienen ese problema ni cuenta se han dado que tienen ese problema. Puede pasar, como siempre ocurre en las grandes innovaciones que se dan.
Entonces, esa naturaleza es su proyecto. Así de interesante. Y en la medida en que su proyecto sea interesante, ustedes van a tener, yo les aseguro, más ganas de trabajar con ese proyecto. Que no se olviden que no solo tiene que funcionar el proyecto. Allá en la clase anterior hemos comentado los atributos que debe tener un software para considerarlo de calidad. Su proyecto, el que ustedes van a presentar, está obligado plenamente, por ejemplo, a aplicar todo esto que nosotros hoy por hoy podemos considerar novedoso en términos de implementaciones. Por ejemplo, la inteligencia artificial, blockchain, big data, Internet de las cosas. Ustedes son la generación que tienen que hacer realidad entregando soluciones que implementen todo este tipo de propuestas que hay en el ámbito de nuestro mundo del desarrollo. Hoy por hoy a nadie va a impresionar con que su aplicación sea una aplicación web, o que su aplicación sea una aplicación móvil, o con que su aplicación tenga realidad aumentada y nada más, como una clásica. No va a funcionar. Entonces, repito, el proyecto debe ser así de interesante. Quedan descartados cosas muy obvias. Por ejemplo, que me presenten un sistema de información de ventas y compras o un ERP. No tiene sentido por razones bastante obvias. La primera, porque son demasiado grandes. Un sistema de información gigante. Terriblemente gigante. Y con ustedes no quiero que sea necesariamente grande. Necesito que esté bien hecho. Completamente bien hecho. Que funcione absolutamente para cualquier situación. El software. No sistema de información, porque los sistemas de información no los defino yo como programador, como desarrollador, como ingeniero de software. Yo no defino las políticas de negocio que se implementan en el software, en un sistema de información. ¿No ves? Nosotros implementamos las políticas de negocio definidas por quien corresponde, que en este caso son los que administran una empresa. Por lo tanto, dependo de una empresa. Necesito un cliente. Para el proyecto de la materia no hay un cliente. En ingeniería de software 2, por ejemplo, vamos a hablar de algo relacionado a lo que típicamente se conoce como startup y desde un punto de vista por ejemplo, buscar, presentar propuestas para conseguir inversionistas, es algo elemental. Pero yo no voy a conseguir un inversionista con una propuesta donde sea más de lo mismo. El proyecto de la materia tiene que tener esa característica. Oh, no lo van a presentar su propuesta a la próxima clase, que es el día viernes. Por si acaso. ¿Por qué? Porque necesito que la maduren, la analicen. ¿Cuándo lo van a presentar? A partir del día lunes. ¿Qué van a hacer para el día viernes? Formar su grupo. Y asegúrense que a ese grupo que le llamamos, trátenlo como un equipo. Trabájenlo como un equipo fuertemente cohesivo desde un punto de vista de objetivos. No hagan grupo con gente que ni siquiera estaba segura de llevar o no la materia, por ejemplo. No tiene sentido.
Repito, grupo mínimo 6 alumnos, máximo 7 alumnos al día viernes. Aquellos grupos que de repente están con menos alumnos, con 4, con 3, los voy a juntar. Y aquellos que estén solitos, los voy a poner en cada grupo. O sea, yo los voy a colocar en un grupo. Lo que puede pasar, pues no resulta que alguien por ahí de repente nadie lo quiere o simplemente no quiere a nadie y se quiere trabajar solo. No, nadie trabaja solo acá. No hay trabajo individuales. El desarrollo de software de manera natural es un trabajo en equipo, siempre. Y en la vida real uno trabaja en equipo y no elige con quién trabajar, ¿no? Te tocó, pues te tocó un orientista, ni modo, ¿qué vas a hacer? A trabajar nomás. ¿Qué más da? Esto es trabajo, metámoslo, somos un equipo. El interés es bien claro. Entonces, háganlo así su equipo. Hasta el día viernes ustedes van a organizar su equipo. Y los que no lo tengan, yo lo voy a organizar. Si hay un grupo que está de 5 alumnos o de 6, lo voy a completar para que sean 7. No lo escriban en ninguna parte todavía. Es decir, no voy a colocar nada en la plataforma aún todavía. A eso me refiero. Pero ustedes ya tengan su grupo. De viernes vamos a dedicarlos a ellos. Ustedes se van a ir registrando. Y sobre eso vamos a ir comentando. ¿Ok? Bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, consulta antes de cerrar la sesión? Un gusto. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.